Soy Wilson Gárate, soy profesor de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Primero, agradecerle a Samuel Ricardo, a usted Paola, por la gentileza que han tenido de invitarme para conversar sobre un tema que es relevante, que es profundo, que interesa a la humanidad desde hace mucho tiempo, y es cómo el ser humano ha interpretado el poder. Usted ha relacionado dos categorías que por siempre han tenido interés, porque a través del poder se pretende generar hegemonía. Y esta hegemonía, que más bien es un término introducido en el siglo XIX, y se le atribuye a Gramsci el hecho de generar este concepto, hegemonía, como un particular sentido de darle una uniformidad al pensamiento. Un pensamiento hegemónico sería el pensamiento dominante, y quien ejerce el dominio en un país, en un pueblo, en un estado, es quienes sostienen el poder. Y aquí cabe mirar siempre en una relación de doble sentido la palabra poder, porque la acepción común y frecuente con la que la interpretamos, y quizás viene al caso esta entrevista, es asumir el poder como un acto de dominio, de administración de un estado, de poder incluso de las armas y del ejercicio de la violencia sobre la población para tener hegemonía en las acciones que los gobiernos realizan para administrar un pueblo, una nación. Pero la palabra poder también tiene otra acepción que me gusta siempre relacionarla y traer al caso de los análisis, y es el poder de hacer posible las cosas, de hacer posible una administración democrática de un pueblo, de una nación, en donde no sea el poder impositivo de las ideas de un grupo dominante sobre el conjunto de la población, sino sea más bien el hacer posible de que todos puedan construir una organización democrática, armónica, en paz, de convivencia. Entonces ve usted que la palabra poder, relacionada con ese poder impositivo de la fuerza a través de la agresividad y la violencia, inclusive con el mandato de leyes y normas, puede ser revertido considerando y popularizando el poder de lo posible, y hacer posible una mayor y mejor construcción de organización de las colectividades. Esta es una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque nosotros en tiempos actuales, la actualidad se jacta mucho de haber superado las diferencias, de haber dado y respetado las equidades con respecto a la población. Sin embargo, vea usted que damos retrocesos significativos. Esto de las diferencias de clases, la construcción de élites sociales, la diferencia inclusive de apellidos en la población, obedece a un régimen impositivo y violento que fue con la construcción de los imperios. Me refiero a los imperios británico, francés, portugués, holandés y español. Y conquistados como fueron los pueblos de América por estos imperios, se generó esa diferencia de clases, la diferencia de quiénes eran los conquistadores y quiénes fueron los conquistados, que además fueron los oprimidos y quienes asumieron tareas de servidumbre, y en algunos casos, como del pueblo africano, de esclavitud, porque se comercializaban a los seres humanos. Ahí se generaron estas diferencias, los apellidos que tenían su origen en la lengua hispana, los españoles o portugueses, eran considerados apellidos que identificaban una clase, a la clase dominante, a la clase que ejercía el poder, por lo tanto la hegemonía. Y aquellos apellidos que se correspondían con los grupos aborígenes locales, originarios de América, vea usted, por la imposición del poder, todos identificados como indios,
en esta enorme diversidad de orígenes en América, ¿no? Enorme diversidad de pueblos. Sin embargo, es el poder absoluto, totalitario, único, abusivo de los imperios hizo que todos sean identificados como indios, todos absolutamente, sin distinguir ninguna, sin hacer distinciones entre los diferentes pueblos que se originaban en los más de 50.000 kilómetros que tiene América, con tantas posibilidades de diversidad y de un crecimiento propio de cada pueblo. Me refiero a los Andes, por ejemplo, los pueblos del trópico, de la Amazonía, que tenían su propio desarrollo, su propia identidad, su propia identificación, su propia lengua, su propia cultura, y que sin embargo, por imposición del poder y con esa necesidad de generar un poder hegemónico sobre los pueblos, todos fueron señalados como indios e identificados como indios. Y así, aquellos apellidos que se correspondían con la clase sojuzgada, oprimida, conquistada, pues fueron considerados como menores, fueron vistos con indiferencia, con desdén, y enfrentados a una consecución de estar siempre sojuzgados, oprimidos, marginados del poder. Pero esas cosas han cambiado. La construcción del ser humano, la construcción del pensamiento liberal, es el respeto por el individuo, el respeto por los derechos, el garantizar derechos a los seres humanos, hizo que se valoren a todos por igual. Sin embargo, hay rezagos. El mismo hecho de que ustedes se interroguen sobre estas circunstancias que pueda vivir nuestra ciudad, el hecho de que se interroguen es porque todavía subsisten aquellos rasgos de la conquista, de la colonia, aquellos rasgos de los sistemas económicos que separaban a unos de otros, ¿no? ¿Qué opina usted? Este gobierno ganó las elecciones con un modelo de promoción política absolutamente populista. Populista en el sentido de advertir ofertas absolutamente demagógicas para convencer a un grupo de la población que votara por ellos. Una vez que asumieron el poder y acapararon todas las instancias de gobierno, como el poder ejecutivo, legislativo, judicial y todos los otros organismos de control y regulación de este país, pues se constituyó un gobierno absolutamente totalitario, impositivo, a veces abusivo y inconsecuente con el conjunto de la población, defensor de un partido político, desconociendo los derechos de los individuos, desconociendo el derecho de las minorías, y en eso se ha constituido, ¿no? En los 10 años que se ha mantenido, las noticias que revelan el día a día son noticias de inseguridad por temor a ser agredido, a ser asaltado, inseguridad por el tráfico, ¿no? Acabamos de pasar un accidente fatal con más de 20 personas fallecidas. Eso genera inseguridad, genera incertidumbres en el ser humano, genera temores, genera miedos. La alternativa entre los temores y el miedo es colocar cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia, de seguridad en las calles, en las esquinas. Las cámaras se han introducido inclusive aulas, aquí tenemos aulas, laboratorios, porque los niveles también de agresividad se trasladan a otros escenarios internos. En los establecimientos educativos, no solamente los pasillos están siendo filmados, también lo están siendo los laboratorios, por temor a agresiones dentro de los laboratorios o la pérdida de equipamiento. Entonces todo esto genera inseguridad, no es una sociedad segura. Entonces las cámaras proliferan. Ahora, ¿qué tipo de control se va a hacer a través de las cámaras? Por el momento son cámaras de vigilancia, de la seguridad de los individuos, para que no sean robados, no sean asaltados, no sean agredidos, no sufran violencia o simplemente no perjudiquen a otros, no roben. Y parece ser que el resultado es evidente, o sea, en los sitios que están bajo vigilancia, pues, el robo disminuye. No quiere decir que el delito disminuya, porque irán a robar en otros espacios. Pero sí, cada vez las cámaras de vigilancia penetran más los espacios íntimos, familiares, hogareños, domésticos, como el de la casa, el del hogar y el de la escuela. Cada vez hay más aulas con cámaras de vigilancia.
Hay que renegar eso, desde luego que sí. Nosotros pensaríamos que debemos ser una sociedad de cultura. Una sociedad de cultura es una sociedad en la que la gente vive en armonía, vive en confianza, vive con seguridad, vive tranquila, y no son necesarias las cámaras de seguridad. Hay sociedades en las cuales no es necesaria la cámara de seguridad. Y yo puedo advertir hermosos lugares como es el de los centros educativos, unidades educativas donde se forman infantes, en los cuales no son necesarias las cámaras de seguridad, porque los niños no tocan un papel ni un lápiz, no lo hacen, dejan en donde está, y si encuentran algo devuelven a su maestro. Pero parece ser que estos valores se trastocan conforme se incrementa la edad y las personas se van generando y multiplicando estas inseguridades. Ojalá la tendencia sea a tener ciudades mucho más amigables, mucho más con escenarios de buen vivir, de espacios públicos compartidos en los cuales se reniegue de la violencia, se reniegue de la agresión, se reniegue del delito, y no nos sintamos atemorizados y vivamos en armonía. Eso espero yo sea la tendencia. Hay ciudades en el mundo con muchos más habitantes que nuestra ciudad, que tiene 600.000 habitantes, otras de millones de habitantes, en donde viven en armonía y la seguridad es bien alta y no necesitan cámaras de vigilancia. Ojalá la tendencia sea esa.